mensajitos, colocar aceptar. Entonces, antes de presentar a nuestro conferencista y dar apertura oficial a esta sesión, le doy paso al doctor Pedro Gómez, director de VD. Adelante, Pedro. Gracias, Mariana. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, profesor Armando. Nos da mucho gusto volverlo a tener aquí. Y buenas tardes de nuevo a todos los colegas iberoamericanos que nos acompañan hoy. Creo que la charla de hoy va a ser muy interesante y va a ser útil para muchos de los profesores que nos están acompañando. Estoy seguro que vamos a aprender mucho entre todos. Gracias, Gracias, Mariana. Adelante. gracias, Pedro. Entonces, en esta ocasión, el profesor Armando Aroca, que lo recordará ante nuestro foro del año pasado, presentará la experiencia titulada Un enfoque didáctico del programa Etnomatemáticas. Armando Aroca es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Popular del Cesar, magíster en Educación con énfasis en Educación Matemática de la Universidad del Valle, doctor en Educación con énfasis en Educación Matemática de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, profesor titular de la Universidad Atlántico, líder del Grupo de Investigación Horizontes en Educación Matemática, coordinador de la Escuela de Formación Semillero de Investigación Diversidad Matemática, profesor de la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Atlántico. Entonces, a continuación doy paso a nuestro ponente, profesor Armando Roca. Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Tiene apagado el micrófono, profesor. Ah, a ver, discúlpeme, voy. Ahora sí, perfecto. ¿Puede por favor verla a intentar? Ahora sí, Gracias. bueno, Estoy- estaba bloqueado aquí. Bueno, me alegra mucho, de verdad, me da mucho entusiasmo saber que los profesores que están asistiendo a esta conversación que vamos a tener son profesores de instituciones educativas. Creo que el programa de matemática se conecta muchísimo, muchísimo con las instituciones educativas, con la ruralidad, con la urbanidad, con las periferias, etcétera. Entonces, con los territorios en general. Entonces, yo pues voy a compartirle la experiencia que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 13 años en la Universidad del Atlántico por medio de la Escuela de Formación Semillero Diversidad, Investigación Semillero Diversidad Matemática. Eh, el contexto es, yo soy profesor en una licenciatura en matemáticas para maestros en formación inicial de matemáticas. Tengo a cargo un semillero de investigación. En promedio es un semillero numeroso. eh, Más o menos están allí unos 20 estudiantes de últimos semestres. eh, y hacemos una cantidad de cosas de tal manera de que estos estudiantes puedan, digamos, también ser parte del proceso formativo de los que van ingresando. Entonces, y además que hay otros procesos a nivel de posgrado que voy a comentar, y por eso es que lo hemos denominado una escuela de formación. Eh, este enfoque didáctico del programa en matemáticas lo hemos venido desarrollando ya, digamos, de una manera formal desde el 2022, eh, a raíz de, pues, de la experiencia que hemos venido desarrollando en estas investigaciones. Voy a presentarles, esta presentación fue la misma, tiene algunas cosas nuevas que coloqué de una investigación muy reciente. Me parece que hay un video formidable que vale la pena que conozcamos. Eh, y algunos ajustes, algunas diapositivas. Entonces, inicialmente voy a presentar unos preliminares que me parece clave que lo conozcan, eh, que sustentan, digamos, toda la organización de la Escuela de Formación Semillero de Investigación Diversidad Matemática. Lo primero es que uno de los autores pilares de nuestras investigaciones es el profesor Pablo Verdes. Eh, Tuvimos la oportunidad, mientras él estuvo con vida, de tenerlo como profesor invitado a la Universidad del Atlántico. Después nosotros fuimos allá a la Universidad en Maputo, Mozambique, y tuvimos la oportunidad de compartir muchas cosas.
Para nosotros, Paulo Guedes es un tipo clave en estas investigaciones por, digamos, por los procesos metodológicos, teóricos que pudo desarrollar con sus investigaciones en, en África. No solamente en Mozambique, sino en África en general y en algunos países eh, fuera del continente africano. Entonces, Paulo Guedes fue una persona que produjo muchos libros, están gratuitos, y sobre todo hay como un repositorio en la página de la Red Latinoamericana de Etnomatemáticas, si la pueden encontrar, www.etnomatemática.org. Allí hay un repositorio y se pueden ir a la sección de Pablo Verdes y descargar muchos de sus libros. En general en Internet ustedes los pueden encontrar muy fácilmente para todos los que estén interesados en conocerlo y ver las investigaciones que el profesor Pablo Verdes realizó. Esta es su, o era o es, no sé, su casa de campo, cuya biblioteca adecuó de una manera admirable, y pudo compartirnos a nosotros y mostrárnosla cómo la tenía dividida en libros, en canastos, en artefactos culturales, etcétera, que era su biblioteca. Era otro concepto de biblioteca. Y claro, podíamos perfectamente hablar toda una tarde sobre los diseños, sobre la cultura que había detrás de un canasto, como puede pasar cuando uno abre un libro. Eh, Paulo Guedes, yo digamos, tuve el honor de que Paulo Guedes confió en mí el catálogo de sus libros, publicados hasta el 2012, si no estoy mal, no recuerdo muy bien ahora la fecha, pero él confió en mí esa lista y tuve la oportunidad de publicarla en esta revista que ustedes pueden ver aquí. Entonces, allí está un catálogo completo de las publicaciones de Paulo Freire, de todos sus libros, todos los idiomas que se publicaron, hecha por él mismo. Lamentablemente, pues Pablo Guerra hoy día no existe, no tiene vida, pero sí tiene, digamos, una trayectoria muy grande, digamos, de muchas personas aún que lo seguimos. Bueno, les quiero recomendar que nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Matemáticas del Pueblo. Les recomiendo pues, suscribirse, conocer allí todo lo que nosotros hemos realizado durante todos estos años. Creo que hay videos que les pueden ayudar muchísimo, muchísimo en sus clases, en sus instituciones, eh, y comenzar a mirar como las matemáticas desde otra perspectiva. Para nosotros hay unas cosas que algunos les dicen inamovibles. Por ejemplo, para nosotros no hay una sola matemática. Para nosotros la matemática no es universal, es contextual. Eh, y creo que aquí hay una significativa cantidad de videos que pueden demostrarlo. Eh, Tenemos un perfil en Facebook que se llama Audiovisuales Etnomatemáticas. Con él, pues, ayudamos no solamente a divulgar las producciones audiovisuales que hacemos en nuestro canal de YouTube, sino que también ayudamos a divulgar eventos en educación matemática en general. Eh, Eventos, publicaciones de libros, de artículos, etcétera, de revistas, en fin. Entonces, lo hemos usado básicamente con este propósito. Tenemos un blog que básicamente está pensado es para los nuevos integrantes de la Escuela del Semillero de Investigación Diversidad Matemática, eh, de tal manera que cuando un estudiante ingrese al semillero, pues con que comience a analizar lo que está aquí colgado en este blog, podrá avanzar muchísimo, muchísimo en su adaptación al semillero. Pero también nos hemos dado cuenta que estamos recibiendo muchas visitas y muchas consultas sobre pues, inquietudes que allí se dan. O sea, ahí hay gran parte de nuestra historia, hemos tratado de recuperarla e irla colocando allí. Y bueno, los estudiantes insistieron mucho en el TikTok y pues se creó el TikTok. Eh,
Y entonces después me di cuenta cómo los videos, los shorts en YouTube, tienen un gran aporte. Ustedes saben muy bien que los videos que se cuelgan en TikTok, y sobre todo, pues generalmente no pasan de un minuto. Creo que ahora lo extendieron un poquito, pero, pero por ejemplo, cuando usted está leyendo, usted pues, tendrá sus estrategias para leer, no sé, resaltar, subrayar, sacar ideas, eh, hacer un mapa conceptual. Cada quien tendrá unas estrategias, la memoria, qué sé yo, pero comienza uno como a recordar cosas claves de la lectura. Eh, de hecho, cuando usted hace un resumen, comienza a articular ese conjunto de recuerdos, de fragmentos, de manera coherente. Por ejemplo, los shorts tienen una gran ventaja en ese sentido, porque cuando yo les pido a mis estudiantes, bueno, ya hicimos las entrevistas, ahora hagamos primero, nosotros hacemos 4 tipos de videos. Creo que más adelante los voy a explicar cuando hacemos trabajo de campo. Hacemos un video, por ejemplo, donde la voz protagonista es el entrevistado. Hacemos un video donde lo protagonista es el proceso de elaboración del artefacto cultural. Nosotros normalmente estamos muy centrados en el tema artesanal, eh, pues visto lo artesanal de una manera un poco más amplia. Eh, no, antes pensábamos que era lo hecho por la mano, pero eso es muy excluyente. Pero, entonces ahí mostramos unos videos donde se muestra el proceso completo de la elaboración de algo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta biblioteca, como Pablo Verde, también lleno de artesanías. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, voy a tomar este gallito. Yo tengo este gallito aquí. Ahí habrá un video sobre eh, pues, que muestre la elaboración completa de este video, de este gallito. Eh, ejemplo de otro, de Brige creo que es, que salió por allá por Ecuador. Eh, en fin, y está la chiva colombiana. Entonces, ese video muestra el proceso de elaboración completamente sobre esto. Eh, y luego viene un video donde la voz protagonista son los estudiantes. Los estudiantes allí tienen que explicar cómo hicieron todo el proceso desde principio a fin. Entonces lo llamamos un video metodológico. Y un cuarto video, o un conjunto de videos, ya ese es el cuarto, pero es un conjunto de videos, son los shorts. Entonces cuando el estudiante saca los shorts, eh, ahí yo puedo darme cuenta qué está entendiendo por matemáticas. Y se forman discusiones muy interesantes en torno a qué está mostrando él allí en ese fragmento de video. Video que, vuelvo a insistir, no demora más de un minuto. Estas fueron las investigaciones que se realizaron el semestre pasado, eh, con turbantes, con el juego de la fabricación del trompo artesanal, artesanías con totumo, pronto no sé cómo le llamarán, o totuma, como le llamarán en algunos países, por lo menos aquí en Colombia se conoce como totumo. Eh, pues análisis de algunos nudos en las calles, el tema de dobleces, por ejemplo, con hierro, con cartón y con eh, tela. La elaboración de la vincha. eh, usted, por ejemplo, puede hacer una recomendación. Si usted está cerca o está en un pueblo que es artesanal, por ejemplo, nosotros aquí tenemos varios pueblos artesanales, por ejemplo, Usiacurí, donde han demostrado que alrededor del 83% de sus familias tiene alguna conexión con las artesanías que allí se producen. Entonces, eso es una- todo un sistema bastante complejo. Eh, entonces, tratar de identificar, analizar estas comunidades es muy difícil si usted pretende hacerlo de manera, digamos, completa, mirar todo el proceso.
Entonces, la recomendación es centrarse en artefactos que ellos producen de manera muy específica. Por ejemplo, ellos pueden elaborar vinchas individuales, servilleteros, abanicos, un montón de cosas eh, con fines ornamentales, estéticos, etcétera. Entonces, tratar a veces de analizar todo eso en conjunto es muy complejo, porque estos pueblos artesanales van avanzando en el tiempo con una creatividad y una dinámica muy rápida. Entonces, no es fácil ponérseles allí a un lado, avanzar con ellos en ese sentido. Pero cuando usted analiza, por ejemplo, lo que hacemos es centrarnos en artefactos muy específicos. Siempre recibo estudiantes de este municipio, de este pueblo, porque está muy cercano a Barranquilla y hay siempre, por lo general, estudiantes de este municipio. Entonces, ellos tienen una gran facilidad porque en su mayoría han sido ya artesanos para poder comprender. Entonces, nos centramos en cosas muy concretas y desde allí tratamos de comprender esa cultura. Por ejemplo, las artesanías que se hacen con palma de coco en la costa Caribe o en las costas donde hay palmas de coco, puede pasar de que hayan unos artesanos que aprovechen la palma de coco y hagan sombreros, canastos y sobre todo este saltamontes que está aquí, le decimos grillo, y entre te ve el señor con su sombrero, con el grillito aquí arriba. Todo eso a nosotros nos interesa saber cómo lo hicieron, básicamente, cómo lo hicieron. Y además de eso, conocer a la persona, conocer su contexto, sus problemas, etc. Y por ejemplo, el tema del patronaje, hay aquí hay un conjunto de palabras que nosotros llamamos el lenguaje matemático de la práctica, que, que las modistas, las costureras, utilizan en su práctica. Esta diapositiva está muy recargada, yo lo sé, eh, pero digamos que esto es lo que muestra lo que nosotros en términos generales hacemos. Por ahora son 10 estaciones. Algunos estudiantes me han reclamado que son muchas estaciones para hacer en un año. Normalmente tienen que estar en la escuela durante un año. Y la idea es que puedan transitar por estas estaciones. eh, es una figura lo de la estación. Algunos se saltan algunas estaciones, otros no las realizan, otros desertan también y con algunos casos llegamos a acuerdos para no continuar en la escuela debido a incumplimientos o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo está articulado esto? Yo tengo un curso que es una electiva que se llama Etnomatemática y regularmente la toman los estudiantes. Entonces, para ingresar a la escuela tienen que matricular esa electiva y no se hace por algo caprichoso, sino que al estar allí matriculado un semestre, pues prácticamente se está avanzando en un 50% de este enfoque didáctico del programa de matemática, porque se realiza lo que nosotros consideramos inicialmente la fase etnográfica o la fase con características etnográficas, como la estamos llamando hoy día. Entonces, se matricula y comenzamos a analizar eh, diferentes prácticas. Entonces, ahí llegan, por ejemplo, lo que les acabo de mostrar, esas 8 ese fue el curso que se desarrolló el semestre pasado, estuvo en función de esas ocho investigaciones. Se organizan en grupos por lo general de 2 personas. Eh, Trato de que nunca quede una sola persona y ahora se van a dar cuenta por qué. No me parece prudente hacer investigaciones individuales en este campo. Eh, ya les voy a mostrar por qué. Entonces se hace la identificación de una práctica social, pues se identifica si es artesanal o lúdica, pues que nosotros también hemos hecho investigaciones, por ejemplo, les recomiendo que ingresen a la playlist que se llama lanzamiento de libros, creo que si no estoy mal, y uno de los libros que lanzamos el año pasado tiene que ver con matemáticas en juegos tradicionales infantiles de la costa Caribe colombiana. Allí
Bueno, hay comentarios, no sé si me están preguntando, si lo quieren hacer, no sé, no hay ningún problema. Bueno, Armando, no te preocupes. La instrucción que tienen los asistentes es que vayan poniendo en el chat las preguntas y cuando termines, Mariana modera la sesión de preguntas y tus respuestas. bueno, a mí se me olvidó el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Son 40 40 minutos, llevas minutos. 20. Yo estoy pendiente para comentarles si ya le queda poco tiempo. Bueno, listo, muy bien, muy bien. Entonces voy a acelerar un poquito. Entonces se hace la identificación. Entonces les comentaba, bueno, es bueno que conozcan ese libro. Pudimos identificar 22 juegos tradicionales. Tradicionales. Allí lo hicimos en conjunto con una profesora experta en desarrollo infantil, con el profesor Camilo Rodríguez y mi persona. Y publicamos este libro bien interesante. Fíjense que una de las conferencias para mí más impactantes, más que voy a recordar muchísimo, fue en pandemia cuando de una institución educativa me invitaron y le di una charla a un grupo de un público muy especial. Eran niños entre los 5 a los 10 años. Ya, hombre, yo cómo le voy a mostrar todo esto aquí. Entonces me concentré en tres juegos y yo supuse que ellos iban a reconocer, como efectivamente pasó. Entonces hay juegos que en sí solo tienen una estructura que le permite al estudiante o al niño que juega, pues desarrollar un pensamiento matemático. Por ejemplo, hay un juego que aquí se llama eh, Detrás de mi casa. Entonces, detrás de mi casa hay un perro muerto, el que diga el 5 se lo lleva el viento. Y entonces empiezan, son juegos de palma. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, perdiste. No puedes decir el 5 ni que termine en 5. Pero entonces, y ese juego es bien interesante por toda la variabilidad didáctica que tiene este juego. Ahora, detrás de mi casa hay un perro muerto. El que diga un número primo se lo lleva el viento. Esa es otra cosa. Bueno, luego, pues, como les comentaba, procedemos a hacer lo primero que nosotros hacemos son las producciones audiovisuales. Y esto es un método para adentrarnos a la escritura. Eh, Antes yo hacía talleres de escritura de artículos de investigación. Bueno, la cosa no era tan fácil, no sé, y los estudiantes, profe, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? ¿Qué tal? Que no, era difícil. Entonces, pero claro, el celular es una gran herramienta. Entonces, y sobre todo cuando está en posición horizontal, les insistía mucho, pero hoy también hay que colocarlo vertical para el tema de los shorts. Entonces, pero hacer las producciones audiovisuales, los cuatro tipos de producciones audiovisuales, sus transcripciones, sus análisis de la producción esta audiovisual, pues inmediatamente cuando sucede eso y conocemos, por ejemplo, un evento donde los estudiantes se puedan presentar con sus ponencias, es clave porque comienzan a escribir y comienzan a escribir de una manera, digamos, académica, que les permite hacer ponencias, artículos de investigación etnográfica, planes de clase, etcétera. Y luego, pues se vienen las opciones de grado, el artículo de investigación educativa, que es cuando se aplica todo esto, etcétera. Y pues la idea es acompañarlos después de la graduación. Y hoy día, pues ya esto está desactualizado, hemos tenido la oportunidad de conseguir 51 becas de maestría en el extranjero. Digo, entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, estos dos artículos, un enfoque didáctico del programa en no matemáticas y conexiones en no matemáticas en el aula con el trompo de tapitas. Creo que se complementan mucho. Hoy día estamos hablando de conexiones en no matemáticas como un proceso de aprendizaje en la clase de matemáticas mediante este enfoque didáctico del programa en no matemáticas. Entonces, yo siempre recomiendo, hombre, hay que despojarse matar a algunas cosas, si es posible, porque esto es mental, esto es formativo, es histórico en nuestras mentes y no es fácil. A nosotros nos traiciona a cada rato, a cada rato. Este conjunto de personas que están aquí han hecho críticas al programa en no matemáticas y esas críticas las hemos asumido para bien.
para formarnos. Entonces, siempre una de las principales críticas que hay, bueno, ¿y usted cómo puede comprender un proceso artesanal, esa matemática que está allí si usted no es artesano? Esas son preguntas bien interesantes y que hemos podido desarrollar algunas. Entonces, la primera es, bueno, hay que despojarse, hay que tener apertura, hay que comprender, hay que conocer, hay que entrar en un proceso como de colonialidad de mí mismo. No es fácil, eso no es fácil porque que usted mismo trate de hacer ese proceso no es sencillo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que la matemática escolar, la matemática de origen indoarábigo europeo, la matemática eh, occidental, la matemática institucional, todas estas matemáticas que se han denominado de esa manera, con algunos aciertos o desaciertos, eh, pues tienen unos valores y nos organizan nuestra mente para analizar nuestro entorno, para proceder, para actuar. Entonces, no siempre será lo mismo desde la perspectiva cultural, actuar, por ejemplo, cuando me dicen a mí, trae una copa, trae un vaso. Yo puedo traer un vaso, tú a partir de esa formación, pero en otras comunidades pueden traer dos vasos porque es la pareja, es el macho y el hombre. Entonces, esa es la unidad. En mi caso no es así. Entonces, o digamos, en la cultura que yo represento no es así. Entonces, eh, es una guerra, es algo fuerte porque todos los semestres tengo que vivirlo con los estudiantes y ya después que hacemos este proceso durante el semestre, pues hay como otras perspectivas. Entonces yo lo que recomiendo, hombre, a conocer antes de comenzar a callejar, ¿cómo es que cuentan ustedes? ¿Cómo es que miden ustedes? ¿Cómo es que calculan ustedes? Por sí, ya esas son preguntas de tipo colonial. No, primero vamos a entrar es a conocer la comunidad, la práctica y las personas que ejercen esas, esas, esas prácticas. Entonces vamos a suponer que este seamos nosotros y queremos entrar a la comunidad, a la práctica y a la persona para conocerlos. Entonces, es bueno mirar estos contextos porque regularmente estas prácticas que nosotros estamos analizando son productos de la exclusión o de la herencia, del clima, de la religión, de las tradiciones. Y a veces en algunos sectores hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de ingresar allí. Y también hemos escrito algunas recomendaciones metodológicas para ello. Entonces, esto, por ejemplo, esta advertencia se tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de esa película, seguramente muchos de ustedes vimos de Indiana Jones, donde este señor llegaba a las comunidades sin pedir permiso, destrozaba muchas cosas y conseguía su objetivo, la calavera de cristal, qué sé yo. Pero lo conseguía a como diera lugar. No veía estas comunidades rechazándolo a él, colocándole trampas y los mostraban siempre como caníbales, como diferentes, como ese concepto español sobre el indígena. Eh, Esa película muestra mucho de eso. Y resulta que uno también podría interpretar que son comunidades que están defendiendo su epistemología. Entonces, pero ante una persona que es agresiva contra esa epistemología. Entonces, usted, a nuestro juicio, hay que establecer algunos mecanismos. Hay un artículo que se llama Recomendaciones metodológicas para la investigación en matemática. Podríamos mirarlo allí. Entonces, usted ingresa a la comunidad y la idea es que usted conozca y aprenda con la comunidad. No de la comunidad, sino con la comunidad. Y eso se hace mínimo un semestre. Entonces, en ese sentido hay que tener despojo, experiencia. No tiene sentido de que uno llegue allá diciendo yo vengo a buscar simetrías aquí en sus artesanías. Eso no tiene. Entonces, tratemos de que la comunidad pueda. Y por ejemplo, en algunos casos hay esta situación. Ustedes vieron aquí que hay una práctica que la ejerce de pronto una persona o un conjunto de personas, pero una sola práctica ahí identificable. Pero a veces hay dentro de una misma comunidad la misma práctica ejercida por varias personas que no se conocen entre sí, y eso es bien interesante porque ahorita les voy a mostrar algo. Entonces, en, en, se ha malinterpretado estas acciones universales que propone Alan Bishop de contar, medir, jugar, diseñar, etcétera, como algo metodológico. Entonces uno ve que la gente de una vez llega es viendo cómo la gente mide, cómo cuenta, cómo juega, cómo argumenta. No,
que tener un poco de advertencia ahí. De igual manera, la frase tica de Matema de una etno muy arraigada todavía en Brasil, propuesta por el que se considera el padre teórico del programa no matemático, Viratán de Ambrosio. Tener cuidado con esta expresión. Hay un artículo que tuvimos la oportunidad de publicar no lo recuerdo ahora mismo, tiene que ver con las implicaciones de la definición de la etnomatemática, en investigación etnomatemática. No recuerdo muy bien la revista de Educación Matemática de México. Esa frase tica de matema de un etno, me parece que hay un reduccionismo metodológico allí que vale la pena analizar. Entonces, conozca y aprenda con la práctica. No tiene sentido de que, por ejemplo, que usted no experimente. Usted va a conocer cómo se realiza esta cosita, pues tiene que hacerla. Hay que hacerlo. En la medida en que lo haga usted mismo va a comprender muchos procesos allí. Entonces, de igual manera, conozca y aprenda con la persona, con las personas, con la práctica. Y creo que esas tres dimensiones son claves para poder entonces comprender nuestro objeto de estudio. Entonces, emergen en las investigaciones de práctica lo que hemos denominado el conocimiento matemático del sujeto. O sea, un sujeto que ejerce una práctica tiene un conocimiento matemático, producto de su experiencia. Eh, y esto es tan complejo a veces que, por ejemplo, nosotros asociamos mucho el sabor de la comida a las métricas, pero también hay algo de magia, decía ahí también hay un toque secreto, profesor, me decía una señora que vende sopa. Entonces, pero la métrica es clave. Cuánto de sal y todas las unidades de medida que tienen allí para la sal. Eh, qué tanto le echo de pimienta, qué tanto le echo de ajo, qué tanto echo de esto. Eso no se hace por báscula, eso no se hace por medidas ya establecidas. No, hay un proceso allí empírico. Entonces esas métricas subjetivas son clave. Ejemplo, que cuando uno dice, uy, yo voy mejor a comer allá porque allá es más sabroso, pues nosotros eso de más sabroso lo relacionamos mucho con la métrica. Pero también ese toque, esa experiencia que tiene relacionada a esa señora, ese señor, estas personas que cocinan allí con esos cálculos que ellos hacen empíricos para que no le quede salado, para que no le quede muy dulce, para que no le quede ácido, etcétera. Entonces, eh, eso nosotros lo llamamos el conocimiento matemático del sujeto. Y nosotros lo validamos con los entrevistados. Entonces, eso es personal, es privado, eso es la base del sello personal, es lo que da autenticidad al estilo. Por ejemplo, aquí hay un municipio que se llama Galapa, donde hay dos escuelas de elaboración de máscaras del Carnaval del Toro, y claramente se ven los estilos, y esos estilos responden a unas métricas. Eh, bueno, y también tienen otras estructuras con el color y cosas por el estilo, etcétera. Están los sentidos como autovalidación del proceso. No solamente alguien me decía, Armando, es que uno aprende matemáticas con el cuerpo. Y yo decía, y sobre todo con los sentidos. Entonces, los olores, por ejemplo. Yo puedo saber si el tiempo de cocción ya se me pasó cuando se me quemó el arroz. Eh, esos son olores característicos. El tacto, por ejemplo, hay que ver cuando el carpintero, el ebanista, trabaja las superficies de la madera, cómo juega con eso. Cuando un campesino, por ejemplo, le saca su filo al machete y le pasa levemente para que se dé cuenta si realmente está filoso o no está filoso y puede desarrollar su jornada de trabajo, etcétera. Pues el oído ni se diga, en fin. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando están estas diferentes prácticas, la misma práctica ejercida por varias personas, esto es muy potente, porque en esa triangulación de las explicaciones de las personas que ejercen, entonces, por ejemplo, esta persona que vende aquí empanadas, este también vende empanadas, este también vende empanadas, este también vende empanadas, pero estas empanadas son más sabrosas que las que están aquí. Entonces, pero cada quien tiene una forma de elaborarla. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un artículo sobre los tres tipos de empanadas que se elaboran aquí en la ciudad de Barranquilla, se publicó en Brasil.
y hay que ver lo que estas personas nos dijeron, pero nos dimos cuenta, sobre todo en ese artículo, cómo emerge algo y es lo que permite comunicarse matemáticamente a una comunidad. Y no solamente de este tipo, también puede ser la escolar. Esto es lo que traten de extrapolar esto a la institución educativa y se darán cuenta que debe tener validez. Cada sujeto dentro del salón de clase, estudiante, profesor, desarrolla un conocimiento matemático. Y también lo que pretende el profesor es que todos se acerquen al saber matemático comunitario. Comunitario. Ahí ese salón, sexto A, produce un saber matemático comunitario que puede ser diferente al saber matemático comunitario que se da en sexto B, en el otro. Están en el mismo grado con el mismo profesor, pero hay otros unos sujetos que se puede hacer, son representantes de contextos culturales y con eso tienen que lidiar todos, toda su vida. Entonces, allí se produce un lenguaje, un saber que nos permite a nosotros comunicarnos matemáticamente. Por ejemplo, si yo le digo a los pescadores en el Pacífico colombiano de Colombia que la brasa mide 4 metros, inmediatamente todos ellos me van a reaccionar de que no, todos. Pero si yo le digo que mide 1,5 metros y después le digo a otro, a ese mismo que mide 2, tal vez me lo acepte porque ellos dirán, dependerá la altura, la envergadura que alcancen los brazos del Disculpe, pescador. profesor. Dime. Ya le quedan 5 minutos. Listo. Bueno, entonces el saber comunitario, voy a avanzar porque quiero mostrarles, les recomiendo este libro, El concepto de etnografía etnomatemática en el capítulo 3, puede sintetizar muchas cosas de estas. Entonces yo sí quiero dedicarme un poquito a este video. ¿Cómo vamos a medir aquí para que nos quede preciso y en el centro? Lo vamos a medir. ¿Están escuchando? ¿Se escucha el audio del video? ¿Ah? Sí, señor, sí se escucha. Así. De esta manera colocamos el taquito de madera aquí, donde usted lo ven. Entonces colocamos a buscar aquí la medida. 2. Aquí. Entonces comenzamos y bajamos aquí con la mano. Buscamos aquí y buscamos aquí. Y esta misma medida va para acá. Empujamos aquí y lo metemos aquí. Después que esté aquí, entonces lo cogemos y lo medimos de aquí para aquí. 4 en la esquina, 4 en la esquina, 4 en la esquina. Bueno, nos quedó altico de un lado. Buscamos un pedacito de madera, listoncito, un palito, y lo colocamos aquí arriba. Centramos y vuelvo y medimos. Lo mismo que yo le estaba diciendo. De aquí, si el círculo es redondo, se mide por aquí, todo va redondito, todo lo que tiene que quedar en 2, todo es redondito. Y medir aquí estos 4 y medio, que tiene que dar aquí en el centro. A veces da 4 y medio, a veces da 4, dependiendo. No, en este está, se ve perfecto, 4 y medio y 4 y medio. Todo se va, un guancho, todo se va dando por aquí. Bueno, ¿qué pasa? Ya armamos este molde del producto. Es este. Bueno, entonces para hacer un molde de 13 hay que sacar primero la plantilla de abajo, que es la plantilla esta que le estaré diciendo. Entonces se está cortando, se hace la misma operación, se hace aquí un 14 por 14. ¿Por qué se hace 14 por 14? Porque va a quedar siempre la misma vitualita, tiene que jugar Ya. y se va a perder 1 centímetro nomás de esto. Siempre se hace cierta medida. Hay que hacer la cuadradita. Bueno, y que aquí también se podría hacer lo mismo que hice yo allá. Yo allá hice lo mismo. Aquí también se puede hacer lo mismo. Porque después que esté marcado el cuadro, ya para marcar el 13 por 13, sería igual, porque es que ya yo le saco allá con la máquina para que quede más. Porque igual aquí podemos poner el 6 y medio, que ya vendría, esto ya aquí ya va de 6 y medio para 13, ¿cierto? Bueno, aquí va a decir, vamos a hacerlo aquí de 6 y medio, viene aquí, dando aquí. Ok,
La puntillita la vamos a colocar aquí, donde está el 6. ¿Por qué 6,5? Porque cuando él abre 6,5 por un lado y 6,5 por el otro, son los 13. Ya. Okay. Vamos a que ya hicimos esto aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con aquello. Vamos de extremo a extremo, esquina a esquina. Bueno, a veces no hay necesidad de pasar hasta allá, sino aquí. ¿Quién le enseñó eso a usted? Esto por práctica, porque un día dije, no, ¿cómo voy a hacer esto? Y entonces buscaba una tapa de pote y cuando el pote no estaba, pues, y dije, ay, ¿cómo se va a hacer? Me la ingenié y yo, pues esto me tiene que dar midiendo de la esquina. Entonces yo cerraba así, porque no sabía. De ahí cerraba así. Y hacía la cruz aquí en el centro. Y ya no, ya con la práctica hago nada más son los 3 punticos, ya. Entonces yo decía, no, si lo voy a hacer de 14, 13, entonces buscar todas las medidas. Y esto que ustedes están viendo que yo hago aquí. Aquí está. El 13 por 13. Vamos a verlo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Si es de 9. Bueno, Mariana, ¿cuánto tiempo tengo? Ya se acabó. Bueno, mire, bueno, no, pues, os ofrezco disculpa porque me detuve de pronto mucho tiempo en alguna parte. Eh, eh, pues sí, faltó muchas cosas. eh, y bueno, no sé, de pronto otra oportunidad para continuar más adelante. Este enfoque podría, vuelvo a insistir, están las lecturas, está el artículo de un enfoque didáctico del programa en no matemáticas, tema de conexiones no matemáticas en el aula con el trompo de tapita. Eh, pero, en fin, entonces, Listo. listo. Muchísimas gracias, profesor Armando. De verdad fue una presentación muy, muy interesante. Vamos a abrir oficialmente el espacio para preguntas. Entonces, quien tenga alguna pregunta, por favor, colocarla en la parte inferior derecha de la pantalla, en los comentarios. Durante la presentación hubieron varios comentarios sobre lo interesante que le parecía a las personas, pues como este enfoque y le agradezco entonces muchísimo por esta presentación. Aprovecho lo que estaba diciendo que podrían encontrar un poco más de referencias en el texto que estaba mencionando para comentarles que la presentación que el profesor mostró el día de hoy estará disponible tanto en nuestro repositorio como en la página del proyecto para que quien desee consultarla pueda hacerlo. Además, el profesor mencionó en varias ocasiones el canal de YouTube, su página de Facebook, entre otros recursos. Entonces, yo les estuve compartiendo los enlaces en el chat, pero si desean, de pronto se me pasó alguno por ese estilo, pueden también recuperarlos la presentación del profesor cuando les muestre dónde podrán encontrarla en la página del proyecto. Entonces, profesor, pues voy a empezar con la primera pregunta y es de Darío y es, ¿las comunidades que visitan son conscientes de las matemáticas que hay detrás de sus procesos? ¿Cómo reaccionan cuando encuentran una explicación matemática que hay detrás? Bueno, mira, muchas gracias por, por esa pregunta. Como la pregunta tiene la palabra matemática es, bueno, ¿qué estamos entendiendo por matemática? Esa es la primera pregunta. Y si eso no se discute, tal vez, eh, digamos, no habrá diálogo, no habrá comunicación. Y yo pienso que sí vale la pena preguntarnos ¿qué es? ¿Qué es? O sea, si me voy a la etimología, si me voy a su historia, eh, digamos, tradicional, será muy difícil eh, aceptar estas otras formas, por ejemplo, de medir, otras formas de calcular, otras formas de inferir, estas otras formas de ubicarse en el espacio, de otras formas de concebir el tiempo, etcétera. De hecho, nosotros hemos tenido discusiones con matemáticos que consideran que no son matemáticas, que hay una sola matemática, y pues nosotros preferimos no desgastarnos en esa discusión. Eh, Nosotros
hemos encontrado diferentes situaciones. Diferentes situaciones. Hemos encontrado, por ejemplo, de hecho, lástima que no lo tenga a la mano, pero mandamos a imprimir un separador de lectura en donde colocamos un fragmento de la entrevista de un señor que hace estructuras con alambre. Ese señor a nosotros nos decía, mire, para mí es importante conseguir el número pi. Entonces, cuando él nos decía eso, yo decía, aquí hay un artesano que no ha ido a la institución educativa hablando del número pi. Y entonces él decía, yo tengo mi teoría del pi. Él necesitaba hacer unos moldes circulares y necesitaba encontrar el número pi. Entonces hay una explicación, incluso en el canal hay allí unos videos sobre eso. Entonces él nos decía, en la matemática de ustedes. Entonces, eso para nosotros fue muy interesante. Personas que, por ejemplo, reconocen que tienen matemáticas en sus prácticas, pero, por ejemplo, no le ven conexión con las matemáticas escolares. Personas que no tienen conciencia, en el sentido de que lo que están haciendo consideran, bueno, pero sí, o sea, de pronto no es la mejor expresión, de pronto son personas que nos dicen que cuando le preguntamos qué matemáticas estás viendo allí, nosotros llevamos, por ejemplo, una hora emocionados de estar viendo los videos y viendo todo lo que allí se está desarrollando y nos miramos a los ojos, a las caras y todo lo demás y de repente le preguntamos, ¿usted considera que hay matemáticas aquí? Nos dicen, no. Y es por lo que entienden por matemáticas. Entonces, popularmente la matemática se asocia al número, a los números, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, popularmente. Usted sale a las calles y pregunta, qué son las matemáticas? Los temas de los números. Está muy arraigado ese concepto popularmente en las calles sobre qué es la matemática. Entonces, es allí donde nosotros eh, entramos a conversar, a dialogar con las personas y le decimos, mire, nosotros vemos estas conexiones. Nosotros no es que lleguemos a decir que esto es matemática, de que esto es contar, de que esto es medir. No, hay unos procesos que para nosotros tienen unos lenguajes de familia que se relacionan mucho con temas escolares y por eso el concepto de conexiones en matemáticas. Hay todas unas teorías en conexiones matemáticas que se hacen en la escuela, se hacen conexiones matemáticas, intramatemáticas, extramatemáticas. Bueno, nosotros hemos desarrollado la categoría de conexiones etnomatemáticas. Entonces, frente a la pregunta, yo creo que hay diferentes, digamos, estados de conciencia frente a lo que se entiende por matemática por parte de la persona eh, que entrevistamos. Eh, y creo que por ahora esas tres son muy notables, se ven fácilmente cuando llegamos a realizar investigaciones. Por ejemplo, a veces pasan cosas como esta. Nosotros hemos entrevistado personas que están estudiando una carrera universitaria, pero que están desarrollando la práctica artesanal por herencia, como dijimos en algún momento, por herencia, porque allí estaba el taller de la mamá, del papá, de la familia, etcétera. Entonces se han especializado en ello. Y cuando lo entrevistamos, el lenguaje matemático que prevalece es el de la práctica. Y puedes incluso estar estudiando matemáticas, puedes estar estudiando licenciatura en matemáticas, pero ese lenguaje no florece allí. Entonces, por eso para nosotros esto es contextual. Ese contexto, la práctica por sí sola, no es pasiva, transforma definitivamente a los sujetos que están allí y le da la posibilidad de interpretar, de analizar su entorno, la vida, la naturaleza, etcétera, de otras formas. Entonces, para nosotros es muy importante el diálogo en el marco del respeto entre estas epistemologías. Por eso hemos venido publicando desde hace más o menos un año y medio
un conjunto de libros gratuitos que lo pueden también descargar allí de la página del canal de YouTube, en la página, en la lista de lanzamiento de libros, que se llaman Planes de clases en el marco del diálogo y el respeto. Planes de clases de matemáticas en el marco del diálogo y el respeto. Prontamente saldrá el tomo número 4 y allí vamos mostrando tres actividades que logramos realizar con este enfoque didáctico que continuamente está cambiando. Lamentablemente hoy yo no pude, tal vez esto sea de más aliento, de más tiempo, de más sesiones, de talleres, qué sé yo, eh, eh, pero no, ni siquiera pude mostrar bien la fase etnográfica. Hay algo de la fase etnográfica, pero no pude mostrar para nada la fase educativa, que es cuando, bueno, después de hacer todas estas investigaciones que podemos, en la fase etnográfica, que podemos hacer en el salón de clase con estos resultados. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, digamos, estas son como las situaciones que nosotros nos encontramos allí. Y cuando estas personas, digamos, consideran que no hay matemática allí en su práctica, pero nosotros estamos encandilados con todas las explicaciones, eso se respeta plenamente. Y luego, después de que hagamos la entrevista, entramos a conversar con la persona y le decimos, mire, nosotros como profesores de matemáticas estamos interesados en esto, en esto. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Recordando, pues, volviendo a mencionar que de pronto no fue suficiente el tiempo y que varias personas están preguntando de pronto por los libros, lo invito a colocar su correo en el chat para que de pronto personas que quieran conocer un poco más, tener otras referencias, preguntarle un poco más a detalle ciertas cosas que se mencionaron durante la charla, puedan hacerlo. Entonces, para todos nuestros asistentes, el profesor va a colocar su correo para que de pronto puedan preguntarle un poquito más de cosas específicas. Tenemos también una pregunta de Carlos que dice, ¿de qué manera la etnomatemática puede enriquecer el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de diversas culturas? Bueno, estaba escribiendo mi correo. Bueno, mire, eh, yo no sé, Mariana, de pronto lo puedes escribir allí. Yo termino aquí de escribir el correo. Sí, claro, si quieres yo lo escribo, no te preocupes. Ah, De ya hecho, lo estoy escribiendo. vale. Listo, ahí está. Listo, ¿te gustaría que repitiera la pregunta? Sí, sí, sí. Listo. Carlos nos dice, ¿de qué manera la etnomatemática puede enriquecer el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de diversas culturas? Yo la traigo desde el contrario. Las culturas son las que tienen que entrar a la clase de matemáticas. Eh, es clave, definitivamente. Vamos a darle la oportunidad a las culturas que entren allí. Por ejemplo, hay una pregunta muy compleja. Carlos, a volver más compleja tu pregunta. Y es, bueno, profesor, ¿cómo hace usted, por ejemplo, cuando en el salón de clases hay representantes de diferentes culturas? Por ejemplo, en un mismo salón, aquí en Colombia, se pueden dar en contextos rurales representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted allí? Sí, ahí la situación ese es, digamos, es el nivel más complejo, a mi juicio, del desarrollo de la fase educativa. ¿Qué tipo de actividades va usted a colocar allí para que los estudiantes puedan hacer las conexiones matemáticas con su cultura? Es complejo. ¿Y saben por qué es complejo? No es fácil la respuesta, pero digamos, una respuesta básica es, bueno, traer situaciones familiares de cada una de estas culturas a la clase de matemáticas, analizarla, pues lógicamente, en el marco del diálogo y el respeto, analizarla de cómo las personas desarrollan esas prácticas allá en esos contextos, analizarla a partir de la matemática escolar, pero ver las conexiones. Pero no quiere decir que este análisis que yo hago con la matemática escolar va a ser el que se va a imponer sobre este. No, es un diálogo y se tiene que hacer en el marco del respeto. Entonces, por eso, cuando me hablan de la validación en una situación didáctica, ¿qué saber voy a validar? Pues los dos. No voy a validar uno solo, voy a validar los dos. Y esa potestad la voy a tener yo como profesor. Entonces, voy a validar los dos.
en el marco del diálogo y el respeto, voy a validar los dos. Nosotros hemos incluso tratado de buscar eh, comunicaciones entre la teoría de las situaciones didácticas eh, con el enfoque ontosemiótico, como lo está trabajando, por ejemplo, el profesor Camilo, la teoría de la objetivación. Hemos tratado de buscar, digamos, acercamientos y creo que se han dado algunas cosas interesantes. Entonces, me parece clave que en la medida en que el profesor pueda conocer los contextos culturales, sobre todo las prácticas que conforman la comunidad de estos estudiantes, sería buenísimo para lo que usted va a enseñar allí en su clase. Porque si usted comienza a interpretar las prácticas que se desarrollan de los estudiantes a través de un lenguaje escolar, pues va a ser muy difícil. Va a llegar allá el niño a la casa, mamá, ¿cómo te parece que lo que tú haces es una homopecia? Pues no sé de pronto si la mamá le vaya a aceptar eso. Entonces, no se trata de eso. Y uno fácilmente podría ver homopecias en las artesanías. Podría ver fácilmente las reflexiones. Podría ver fácilmente todos estos movimientos isométricos. Podría verlos. Pero lo que usted está viendo allí es una conexión. Usted no está viendo que el artesano esté haciendo realmente eso. El artesano tiene unos procesos que generan digamos, esas representaciones eh, a través de algo tradicional, a través de algo histórico, cultural, que ellos incluso tienen unos nombres que pueden no coincidir con la matemática escolar. Yo puedo decirles que usted está haciendo un rombo allí. No, pueden llamarlo, no, yo lo que estoy haciendo es un bizcocho. Sí, pero eso es un rombo. No, 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 eso es una traición colonial de que usted insista en que eso es un rombo. Y usted está viendo una conexión de esa figura con el rombo de la clase de geometría. Entonces, Carlos, la clave es que el profesor salga del salón de clase. Este enfoque en la fase, en su enfoque didáctico, la fase etnográfica implica salir de las cuatro paredes, salir a conocer la comunidad. Ah, que conozca al estudiante. ¿Cómo lo conozco? Pues yo no lo puedo conocer desde el salón de clase. Tendré una impresión. ¿Sí? En mi caso, como educador matemático, me interesa es conocer la matemática que está en sus prácticas. Un psicólogo seguramente tendrá otra forma de conocer a este estudiante cuando salga. Un antropólogo tendrá otra manera. Un historiador tendrá otra manera, pero como educador matemático yo tengo una forma que analizo las prácticas que están en su entorno, cómo lo afectan a él, etcétera. Entonces, Carlos, me parece que denle la vuelta a la pregunta. Listo, muchas gracias, profesor. Qué pena, es que le iba a comentar que lamentablemente ya nos acabaron los 20 minutos de preguntas. Hay algunas personas que de pronto pudieron haber quedado sin alguna pregunta, pero para esto mismo el profesor Armando compartió su correo en el chat, entonces quien tenga alguna pregunta adicional que desea hacerle al profesor puede escribirle. Las personas que están de pronto solicitando el envío de estos libros digitales, entonces pueden escribirle directamente al profesor Armando. También en las diapositivas está el repositorio que el profesor también nos compartió, entonces hay esta forma también de obtener estas lecturas y esta información. Entonces, muchísimas gracias por asistir el día de hoy, profesor Armando, de verdad. Recibimos también muchos comentarios de las personas manifestando lo interesante que les parece esta perspectiva. Por ejemplo, Marta nos dice que con este tipo de actividades estarían desarrollando pensamiento matemático espacial con las figuras y que también al mismo tiempo rescatan su cultura. Entonces, qué chévere que las personas hayan podido identificar como esta utilidad e interés para ellos. Entonces, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. No sé si le gustaría agregar algo, profesor Pedro. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, profesor Armando, por esta charla. Sabemos que tiene mucho que contar y vamos a tener que hacer muchas reuniones para que pueda contar todo lo que tiene que contar. En todo caso, yo creo que los asistentes han tenido un sabor de lo que es esta perspectiva de la etnomatemática y como mencionaba Mariana, muchos de ellos seguramente le están viendo ya
una utilidad para su propia práctica que es muy importante. Entonces, muchas gracias. Quiero también agradecer pues a todos los colegas iberoamericanos que nos han acompañado hoy. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí. Esperamos tenerlos muy pronto de nuevo. Quiero también agradecer a Mariana por toda la organización y gestión de la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Entonces, voy a tomarme un minutico adicional para enviarles el enlace a nuestra página web. Este enlace voy a compartir un momentico en la pantalla para mostrarles a dónde lleva este enlace. Entonces, esta es nuestra página web. Aquí podrán encontrar información sobre nuestros posgrados, nuestros cursos gratuitos. También podrán encontrar información sobre la comunidad y en especial sobre recursos. Esta es una reunión virtual. Entonces, si oprimen aquí, podrán mirar el acceso a la sala. Este enlace siempre es el mismo, entonces si saben que tenemos una reunión pero no encuentran el enlace, esa es una forma fácil de entrar. Tenemos el cronograma donde estamos llenando las reuniones de este año, pero ya tenemos muchas reuniones ya planeadas, entonces para que se vayan agendando. Tenemos también información sobre todos estos tipos de conferencias. En este caso, esta es una conferencia de experto invitado. Entonces, si oprimen aquí en conferencias de experto invitado, los llevará a la página donde podrán encontrar de forma cronológica todas las conferencias de expertos que hemos realizado. Recuerden que esas son unas conferencias que realizamos solo una vez al mes, donde inventamos expertos en el área, en este caso como el profesor Armando Aroca en etnomatemática. Aquí encontrarán el resumen de la charla, el perfil del profesor y a partir del día de mañana podrán encontrar tanto la presentación como el video. Entonces, quienes de pronto se perdieron el enlace de la página de YouTube o de página de Facebook podrán encontrarlo también aquí. Listo, entonces cuando esté a partir del día de mañana los llevará a nuestra plataforma Funes. Recuerden que Funes es un repositorio con más de 35.000 documentos en educación matemática de acceso abierto. Y también aquí en términos claves, si están interesados en la matemática, podrán encontrarla y ver un poco más de información. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por reunirse con nosotros el día de hoy, durante esta noche. Muchas gracias a todos los participantes, a los que hicieron preguntas, comentarios. Entonces, que tengan una muy feliz noche. Muchísimas gracias, profesor Armando. Muchas gracias por la invitación, profe Pedro, Mariana. Eh, Como están diciendo que se les envía los correos, los libros digitales, bueno, eso está como un poquito complejo. Vayan por favor al canal de YouTube, vayan a esa lista de reproducción que se llama Lanzamiento de Libros. Ahí están los videos donde nosotros hacemos los lanzamientos y colocamos en la descripción del video el link donde pueden descargarlo gratuitamente. También pueden pues, buscar más información en mi perfil de Google Scholar, que es como el que tiene un poquito más organizada la cosa. Y listo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y seguimos avanzando. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias.